Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a José Medina Mora, él es el presidente de la Coparmex. Pepe, como siempre, gustazo, buenas noches. Igualmente, Mari Carmen, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Gracias. Oye, cuéntanos, hicieron ustedes un estudio muy interesante sobre los efectos que tiene los actos de extorsión y corrupción para las empresas en México. Cuéntanos. Sí, bueno, hicimos esta encuesta, es de experiencia de corrupción, donde encontramos que 4 de cada 10 empresas han experimentado un acto de corrupción en los últimos 12 meses. Les preguntamos en qué tipo de sectores se presenta, y en el que más se presenta son los servicios de apoyo a negocios en manejo de residuos, en la construcción y en la minería. También tenemos este estudio, que es el promedio es 4 de cada 10 empresas, lo tenemos por estado. Destacan 3 estados en donde ha habido menos experiencia de corrupción, que son Baja California Sur, Coahuila, Nayarit y Guanajuato, y estados en donde hay mayor experiencia de corrupción: Chiapas, Quintana Roo, Nuevo León y Guerrero. También les preguntamos si estos actos de corrupción se habían presentado con las instancias de gobierno municipal, estatal o federal. En donde más ocurren es en el orden estatal, después en el municipal, y en el que menos ha ocurrido es en el federal. Sin embargo, también les preguntamos si había ocurrido en más de algún orden de gobierno, y bueno, el 18% comenta que han experimentado actos de corrupción en los 3 órdenes de gobierno, el 21% en 2 y el 60% en 1. Esto sucede, Mari Carmen, más en las medianas y grandes empresas que en las micro y pequeñas. Ese es, en términos generales, el resultado de experiencia de actos de corrupción de las empresas en los trámites con las distintas instancias del gobierno. Pues interesante, José Medina Mora. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, José. Marco Antonio, qué gusto saludarte. Buenas noches. Igualmente, y me gustaría mucho que te refirieras, no sé si en la encuesta que realizaron hubo alguna pregunta que les diera un indicador de exactamente en qué nivel o en relación a qué tipo de trámites se da este tipo de corrupción. Me imagino que todo tiene que ver con el tema regulatorio, que es por donde generalmente pues se hace más o se verifica más este tipo de actos de corrupción. Pero cuéntanos de qué manera se lleva adelante la corrupción, porque en las mañaneras escuchamos todos los días que ya no hay corrupción, que se ha barrido de arriba hacia abajo y que no se acepta en ningún nivel. Y bueno, en el caso de la experiencia de corrupción con las instancias federales, algo muy repetido en la encuesta son las famosas citas con el SAT. Las citas que son escasas y que hay intermediarios que las venden. Eso es un acto de corrupción y es algo que se está presentando con mucha frecuencia. También, en lo que comentas, Marco Antonio, estas inspecciones tanto por distintas regulaciones, inspecciones del Seguro Social, inspecciones de la Secretaría del Trabajo, tanto a nivel estatal como federal, se repiten en la encuesta como las ocasiones en que suceden estos actos de corrupción. A nivel municipal tiene que ver con licencias de establecimiento, licencias de construcción, como las más frecuentes en que se generan estas experiencias de corrupción. Sí, desde luego, Pepe. Fíjate que ya nos decías dónde es, en qué estados están. Ahora cuéntanos un poco, después de esta encuesta que ustedes hacen y que es reveladora, desde luego, ¿cómo combatir la corrupción? ¿Cómo empezar a combatirla de verdad? No solo en el discurso, suena bien el discurso político, gana adeptos, todo eso, pero ya vemos que somos un país que tiene mucha corrupción. ¿Cómo empezarla a combatir? Sí, por un lado, algo de lo que les preguntábamos, José, a las empresas es si habían denunciado estos actos de corrupción, y encontramos que el 75% de los que experimentaron un acto de corrupción no denunciaron ante la autoridad. Y entonces les preguntamos los que sí habían denunciado cuál había sido el resultado,
y el 42% nos dice pues que no hubo ningún procedimiento. Solo el 5% de las denuncias realizadas recibieron una sanción. Y entonces preguntamos, ¿cuál es el motivo para no denunciar? 31% nos contestó que no sirve denunciar, pero un 23% menciona que tiene miedo a represalias. Este estudio también incluye las preguntas hacia las empresas de cómo le hacen para poder cerrarle el paso a la corrupción en esto que nos preguntas, José. Y bueno, encontramos que el 71% de las empresas mencionan que a través de un código de ética interno es una de las medidas anticorrupción más común, pero también los procesos de auditoría interna con un 43%, y también políticas anticorrupción, antisoborno o sobre conflicto de intereses en un 30% de las empresas. Pero la herramienta más común de las empresas para erradicar la corrupción es el código de ética, en donde el principio es que un acto de corrupción tiene dos partes, y cuando una parte, en este caso la empresa, decide no participar, con eso se rompe la cadena y así se le cierra el paso a la corrupción. El otro día, platicando con el presidente de la Cámara Americana de Comercio, decía que las empresas estadounidenses, las globales, tienen sus reglas de compliance que impide, en principio, inhibe que apaguen actos de corrupción, pero que los que sí sufren muchos actos de corrupción son los trabajadores, extorsiones, trabajadores, y que ellos también, por miedo, por lo que sea, no denuncian. Sí, el estudio, Mari Carmen, además de incluir esta parte de la corrupción en experiencias entre la empresa y alguna entidad de gobierno, también se explora la corrupción entre dos empresas, sector privado, también hay corrupción, y las empresas nos comentan que la medida para poder cerrar el paso a la corrupción es precisamente con estos códigos de ética. Pero también la encuesta explora los actos de corrupción dentro de una empresa, y ahí es donde los trabajadores, donde los colaboradores, Mari Carmen, reportan también sufrir este tipo de actos de corrupción interna dentro de las empresas. Es decir, la corrupción se puede dar en cualquier relación entre las personas, o entre una persona y una empresa, o una entidad, entre una empresa y el gobierno, o entre dos entidades de gobierno, de tal manera que pues es un gran desafío el poder cerrarle el paso a la corrupción. Sabemos, Mari Carmen, que es un tema de largo plazo, que los países que han logrado pasar de estar entre los que hay más corrupción, aquellos en donde hay menos corrupción, les ha llevado décadas. Por lo mismo sabemos que no es una campaña publicitaria, no es un programa anual, ni siquiera un programa sexenal. Esto requiere décadas, y por eso es un tema que no podemos soltar, que tenemos que estar trabajando constantemente para cerrarle el paso a la corrupción. Mucho se va a resolver con educación desde casa, educación en las escuelas, pero también en las empresas. Aquí, a la hora de ver que Transparencia Internacional nos ubica en el lugar número 124 de 180 países, es claro que hay mucho camino por recorrer para lograr este México sin corrupción que queremos. Claro, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Yo te preguntaría si de alguna forma han podido comparar lo que está ocurriendo en materia de corrupción en este gobierno y lo que venía ocurriendo en otros gobiernos, porque pues si hay algo que reconocer de esta administración es que tiene una voluntad muy clara y específica de abatir la corrupción. Esa fue una de las banderas incluso que le permitió llegar al poder al actual presidente de la República. Sí se ha logrado disminuir, no basta solamente la voluntad política, se necesita hacer muchísimas cosas más. Digamos, algo de lo que observamos, porque hacemos esta medición en varios de los trimestres y llevamos varios años midiendo esta experiencia de corrupción, es que sí había ido bajando. Sin embargo, en este último cuatrimestre, la medida que hicimos nos refleja que 4 de cada 10, o sea, prácticamente el 40%, es muy superior al promedio histórico del 36%. O sea, sí vemos que en este año
ha aumentado la experiencia de corrupción, en donde claramente se había ido bajando, aunque fuera muy poco a poco, de niveles del 42% hasta niveles del 29% en el último trimestre del año pasado, y que viene un repunte en este año que efectivamente ha aumentado la corrupción, la experiencia de corrupción, en donde estamos 3 puntos arriba del promedio histórico. O sea, sí observamos en este cuatrimestre ha aumentado la experiencia de corrupción. Ay, pues suena muy feo, Pepe. Oye, cuéntanos, ¿hay una corrupción ya institucional en México? ¿Sí sientes que esté en las estructuras, que sea una forma ya de hacer negocios en México? Consideramos por eso que tiene que ser por educación el que se pueda combatir. La educación empieza enseñándole a los niños que no se tire un papel en la calle, enseñándole a los jóvenes que no se den una vuelta prohibida, que no se pasen un semáforo en rojo, que no se metan en la fila, que no copien en un examen, que no compren un examen, porque eso es lo que nos lleva después a que compren una licencia que no les deberían de dar, y compren una licitación a su favor con algún arreglo. Es decir, vamos normalizando las conductas y tenemos que empezar con las conductas más básicas, o sea, para poder cerrarle el paso a la corrupción. Si es posible, sí podemos tener un México libre de corrupción, pero tenemos que ser conscientes que tenemos que invertir en educación, y empezando desde casa, empezando desde la escuela, desde los primeros años escolares, pero continuando también con los jóvenes, con los profesionistas, y así vamos a lograr cerrar el paso a la corrupción. Pues coincido totalmente contigo, José Medina, presidente de la Coparmex. Si en tu casa tú robas o le pagas para un policía para que no te multe, pues no esperes que tu hijo sea honesto. Tienes que predicar con el ejemplo. Y desafortunadamente hay muchos que le damos la vuelta en sentido contrario, que no te cacha, no pasa nada, ¿no? Pues muchísimas gracias por la entrevista. ¿Dónde se puede consultar los resultados de la encuesta? Están en la página de Coparmex, también están en la página de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, porque parte del estudio lo hicimos en conjunto, Coparmex y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Ahí están los datos en ambas páginas. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenas